Mis padres abandonaron asistir a mi boda para ir de viaje a Australia con mi hermano, pero ahora están llorando porque dejé a mi familia y organicé mi boda por mi cuenta. Mis padres me exigieron cambiar la fecha de mi boda por un viaje a Australia con mi hermano Ruiz y su familia. Era Navidad, una época que debería estar llena de unión y alegría, pero todo lo que sentía era una profunda decepción. Al final les dije que sí, que pospondría la boda, pero no fue verdad. Ahora están llorando porque me casé sin ellos. Hace 5 días, mi novia, con quien he estado durante 6 años, y yo nos casamos en una pequeña e íntima ceremonia. Inicialmente la idea era compartir ese momento con nuestras familias y unos pocos amigos cercanos, pero desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi familia no pudo asistir. Bueno, en realidad podrían haberlo hecho, pero para ellos, irse de vacaciones a Australia con mi hermano y su familia parecía ser una prioridad mayor. Mi esposa y yo llevábamos mucho tiempo esperando este día. Nos comprometimos hace 10 meses, y aunque no enviamos las invitaciones hasta 4 semanas antes, informamos a nuestras familias con 8 meses de antelación. Queríamos que todos tuvieran tiempo suficiente para reservar la fecha. Mis padres me aseguraron que lo tendrían en cuenta, pero lo que hicieron al final no debería haberme sorprendido. Siempre he tenido una relación tensa con ellos. Crecí en una familia donde mi hermano Ruiz, 4 años mayor que yo, era el niño prodigio. Siempre sobresalía en todo. En sus calificaciones, en deportes, en actividades extracurriculares. Yo, por otro lado, era visto como el problemático. Desde pequeño sentí que vivía bajo su sombra. Cuando era niño esperaba que ese sentimiento desapareciera con el tiempo, pero nunca lo hizo. Ruiz no ayudaba. Constantemente me provocaba, se burlaba de mí, y a menudo lo hacía delante de sus amigos. Era un niño pequeño y delgado, fácil de intimidar. Intenté quejarme con mis padres en varias ocasiones, pero ellos nunca me creyeron. Para ellos, Ruiz era perfecto, incapaz de cometer errores. Esta dinámica familiar continuó durante toda mi infancia y adolescencia. Cuando llegué a la secundaria, mi resentimiento hacia él era inmenso. Sabía que nunca podría igualar sus logros, así que decidí destacar de otras maneras, aunque fuera causando problemas. Cuando Ruiz comenzó a trabajar, seguía intentando presumir de su éxito en cada oportunidad. Después de graduarme de la secundaria, tuvimos nuestra pelea más grande. Fue un día en el que me provocó con un comentario sarcástico sobre ser una decepción para la familia. Perdí el control. Después de años de contención, finalmente exploté. Fue una pelea física, algo que mis padres nunca me perdonaron. Para ellos, yo era el único culpable. Ruiz, como siempre, seguía siendo el hijo perfecto. Desde ese día no hemos hablado. Eso fue hace 10 años. En cierto modo estoy feliz de haber cortado el contacto. Mi vida mejoró sin él. Ese día liberé parte de mi rabia acumulada, y aunque también terminé golpeado, sentí una extraña satisfacción al ver que él al menos se llevó un ojo morado como recuerdo. Mis padres, por supuesto, estaban furiosos conmigo. Pensaron que yo había provocado todo, y no quisieron escuchar mi versión. Su frialdad hacia mí duró semanas. Cuando me fui a la universidad, la relación mejoró un poco, pero nunca olvidé lo injustamente que me trataron en comparación con Ruiz. A pesar de todo, decidí invitarlos a mi boda porque, al final, son la única familia que tengo. Pero el día que se suponía que debía ser nuestro momento de unión, ellos prefirieron irse de vacaciones. La ausencia de mis padres en mi boda fue un recordatorio doloroso de las diferencias que siempre han marcado nuestra relación. Mientras pronunciaba mis votos, rodeado de las pocas personas que realmente importaban, sentí una mezcla de alegría y vacío. La Navidad, con todas sus luces y canciones, no pudo borrar la sombra de su ausencia. A pesar de todo, elegí seguir adelante, porque esta vez, al menos, la decisión fue mía y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. No estoy particularmente cercano a ninguno de mis parientes y mis abuelos, desafortunadamente, ya no están con nosotros. A veces, durante las noches de Navidad, cuando las calles de Madrid brillan con luces y las familias se reúnen alrededor de mesas cargadas de turrones y mazapanes, pienso en ellos. Mi abuelo siempre preparaba un licor de café casero que servía en pequeños vasos de cristal, y mi abuela cantaba villancicos con una voz dulce y quebrada por los años. Ahora, todo eso es solo un recuerdo, un eco lejano de tiempos más simples. A pesar de nuestra relación tensa durante los últimos 10 años, hemos hecho un esfuerzo por mantenernos en contacto. Mis padres, aunque siempre han preferido a Ruiz, han intentado mediar para que arreglara las cosas con él. Pero, honestamente, ni Ruiz ni yo estábamos interesados en reconciliarnos. Él se casó hace 6 años y ahora tiene 2 hijos que parecen ser su mundo entero. No fui invitado a su boda. No me molestó. De hecho, me sentí aliviado de no tener que enfrentarme a otra comparación implícita. Otro día de miradas que me recordarán mi lugar en nuestra familia. Mis padres, sin embargo, no dejaron de intentar incluirlo en mi vida. Cuando comencé a planificar mi boda, ellos insistieron en que lo invitara. «Es tu hermano», dijeron, pero yo sabía la verdad.
Ruiz sigue siendo el mismo mocoso arrogante de siempre. Durante las fiestas, cuando volvemos a casa, es inevitable encontrarnos en los mismos espacios. Él actúa como si yo no existiera, y yo hago lo mismo. Nuestra convivencia se basa en un acuerdo tácito, ignorarnos mutuamente. Aunque acepto que mis padres tienen una debilidad por él, nunca esperé que simplemente se fueran de vacaciones con Ruiz y su familia sin preocuparse de que mi boda estaba programada alrededor de la misma fecha. Era como si mi día especial no tuviera peso alguno frente a un viaje a Australia. No puedo probarlo, pero estoy seguro de que lo hicieron a propósito. Sabían que si llegaba el caso, me dejarían de lado, como siempre lo han hecho. Probablemente querían que me sintiera mal, y en cierto modo lo lograron. En este momento estoy lleno de dudas y arrepentimientos sobre las decisiones que he tomado. Un par de semanas antes de la boda, cuando enviamos las invitaciones formales, mis padres vinieron a visitarme. Había algo diferente en su actitud, una mezcla de culpa y determinación. Fue entonces cuando me lo dijeron. «Probablemente no podamos asistir», comenzaron, sus palabras cargadas de excusas bien ensayadas. 3 días antes, Ruiz los había invitado a unirse a él en unas vacaciones familiares a Australia. Todo estaba pagado, un regalo que Ruiz había recibido como recompensa por impresionar a uno de sus clientes más importantes. «Es una oportunidad única», dijeron. «Tus sobrinos estarán allí, y queremos pasar tiempo con ellos». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras resonaran en el aire, mezclándose con el tintineo de las luces navideñas que adornaban nuestro salón. Mi madre continuó. «Sabemos que entiendes. Solo serán tus amigos cercanos y algunos familiares, ¿verdad? Puedes posponerlo un par de semanas». Me mordí la lengua. Dentro de mí, una ola de rabia crecía, pero logré controlarme. En lugar de discutir, les sonreí. «Está bien, esperaré», respondí con una calma que no sentía. Sus rostros se iluminaron, satisfechos con mi respuesta, y se marcharon poco después, dejando tras de sí un vacío que parecía aún más grande bajo las decoraciones navideñas. Cuando hablé con mi esposa sobre lo ocurrido, ella también estaba sorprendida. «Siempre hemos sabido que Ruiz es su favorito, pero esto es... descarado», dijo, su voz teñida de incredulidad. Sabíamos que no íbamos a posponer nuestra boda. Habíamos planeado cada detalle con amor y cuidado, y no íbamos a permitir que su indiferencia arruinara nuestro día. Así que, hace 5 días, mientras el frío envolvía Madrid y las luces de la ciudad brillaban con un calor que no sentía, llevamos a cabo nuestra ceremonia. Fue hermosa. Rodeados de aquellos que realmente importaban, pronunciamos nuestros votos. Más tarde, publicamos algunas fotos en las redes sociales, sin imaginar el caos que desatarían. Mis padres comenzaron a llamarme casi de inmediato. No contesté. Era mi boda, mi día, y no iba a permitir que su ira lo manchara. A la mañana siguiente, cuando finalmente leí sus mensajes, no me sorprendieron. Estaban decepcionados, heridos, traicionados. Me acusaron de ser insensible, de no valorar su lugar en mi vida. Pero ¿cómo podía valorar algo que parecía no existir? Decidí llamarlos. No para disculparme, sino para hablar. Había demasiadas cosas que necesitaban ser dichas, demasiados años de resentimientos acumulados. Estaba listo para enfrentarlos, para escuchar sus excusas y, tal vez, para encontrar alguna forma de cerrar esta herida que llevaba abierta tanto tiempo. No tardaron en contestar mi llamada. La voz de mi madre se escuchó primero, temblorosa, pero no por el frío de la noche madrileña, sino por la mezcla de rabia y dolor que sabía que estaba a punto de desatar. No pasaron más de 2 segundos antes de que comenzaran los gritos. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», empezó. «Nunca nos habíamos sentido tan insultados en nuestra vida. Todos en la familia están sorprendidos. ¿Cómo es posible que no nos hayas invitado a tu boda?». La ira y la frustración en sus palabras no eran nuevas para mí. Con cada grito que lanzaba, sentía como si los copos de nieve que caían fuera de mi ventana se congelaran aún más. Dejé que hablara, que desahogara su enojo, porque sabía que tarde o temprano llegaría mi turno de responder. Mi madre continuó, su tono subiendo con cada palabra. «Todo el mundo esperaba que al menos nosotros, tus padres, estuviéramos allí. Pero no. Vieron las fotos y no podían entender cómo era posible que no estuviéramos presentes. Nos han llenado de preguntas. ¿Qué crees que vamos a decirles? Que nuestros propios hijos no nos quieren en sus vidas». Suspiré, cerrando los ojos por un momento mientras trataba de mantener la calma. Era típico de mis padres preocuparse más por lo que los demás pensarían de ellos que por lo que me habían hecho pasar. No podía ignorarlo más. Finalmente, decidí intervenir. ¿De verdad pensáis que iba a esperaros después de que claramente me dejasteis de lado? Sabíais que mi boda era importante, pero decidisteis que un viaje con Ruiz era una prioridad mayor. No tengo intención de disculparme por seguir adelante con mi vida.
Mi madre se quedó en silencio, pero mi padre, que hasta ese momento había escuchado sin hablar, tomó la palabra. Su tono era más frío, más calculador. Tú mismo dijiste que esperarías. Si no ibas a hacerlo, ¿por qué no fuiste honesto? Nos hiciste creer que entendías nuestra situación. ¿De verdad crees que fue fácil para nosotros tomar esa decisión? Fácil o no, fue vuestra decisión. Respondí, sintiendo cómo la frustración comenzaba a arder dentro de mí. Sabíais lo que significaba para mí este día, pero aún así os fuisteis. Y esto no es algo nuevo. Toda mi vida siempre habéis puesto a Ruiz por encima de mí. Esto solo es la confirmación final de lo poco que significo para vosotros. La tensión en el aire era palpable. Aunque mi madre intentó interrumpirme, la detuve. Había guardado estas palabras durante demasiado tiempo. Nunca creísteis que Ruiz pudiera ser cruel conmigo. Siempre lo defendisteis, sin importar cuántas veces intenté explicar lo que realmente pasaba. Ahora no podéis siquiera ver que eligió este momento específico para invitaros de vacaciones, sabiendo perfectamente lo que significaría para mí. Fue su forma de ganar, de demostrar que siempre tendrá vuestro apoyo. Mi madre comenzó a llorar al otro lado de la línea. Era algo que había visto y escuchado tantas veces antes, pero esta vez no me detuvo. Esto no es solo sobre la boda, continué. Es sobre años de ser ignorado, de sentir que nunca fui suficiente para vosotros. Ahora, ya no tengo la energía para intentar ganar vuestro cariño o comprensión. Estoy cansado de ser siempre el segundo lugar en mi propia familia. Cuando estaba a punto de colgar, mi padre volvió a hablar, esta vez con un tono más calmado. Hay algo que necesitas saber, dijo. Ruiz no sabía que te estabas casando en esa fecha. No le dijimos nada porque tú mismo decidiste no invitarlo, y tampoco se lo contamos al resto de la familia. Él nos invitó a las vacaciones sin saber que coincidían con tu boda. Me quedé helado por un momento, incapaz de responder. ¿Era posible que estuvieran diciendo la verdad? Si nos hubieras dicho claramente que necesitabas que estuviéramos contigo, habríamos rechazado el viaje, añadió mi padre. Pero en lugar de hablar con nosotros, decidiste jugar a los juegos mentales, fingir que estabas bien con nuestra decisión, y ahora actúas como si fuéramos los únicos culpables. El peso de sus palabras comenzó a hundirse en mi mente. Había estado tan atrapado en mi resentimiento que nunca consideré la posibilidad de que Ruiz realmente no supiera nada. Sin embargo, aún había algo que no podía ignorar. Si realmente quisierais estar conmigo, ni siquiera habríais considerado ir con Ruiz. No hacía falta que os lo pidiera, respondí. Pero incluso si él no lo sabía, ¿qué clase de padres le piden a su hijo que posponga su boda por unas vacaciones? Ellos no respondieron inmediatamente. Después de un largo silencio, mi madre habló, su voz aún quebrada por las lágrimas. Sabemos que hemos cometido errores contigo. Nunca fue nuestra intención hacerte sentir así, pero tú tampoco lo hiciste fácil. Siempre buscaste maneras de llamar la atención, de crear problemas, y nos resultó difícil entender lo que realmente necesitabas. Colgué poco después, sintiéndome más confundido que nunca. Había esperado encontrar algo de claridad en esa conversación, pero en lugar de eso, estaba lleno de dudas. Tal vez no todo había sido culpa de mis padres, tal vez yo también tenía algo de culpa en cómo las cosas habían resultado, pero una cosa era cierta, esta herida, aunque antigua, estaba lejos de sanar. La conversación seguía rondando mi mente, como si cada palabra dicha por mis padres estuviera grabada en un eco interminable. No podía evitar repasar sus argumentos una y otra vez, buscando una lógica que justificara sus acciones o, al menos, la mía. La Navidad había pasado hacía unos días, pero el espíritu festivo que solía iluminar las calles de Madrid apenas lograba calar en mi corazón. En cambio, sentía que llevaba un peso sobre los hombros, una carga que no sabía cómo soltar. Tal vez mis padres tenían razón, aunque no quería admitirlo. Había pasado gran parte de mi vida pintándolos como los villanos de mi historia, siempre del lado de mi hermano, siempre minimizando mi valor. Pero si me detenía a reflexionar, también podía ver cómo mi comportamiento de niño rebelde, de adolescente problemático, había contribuido a su percepción de mí. En cierta forma, les facilité la tarea de compararme con Ruiz. Él era el modelo perfecto, y yo me aseguré de destacar de la forma más negativa posible. A pesar de esos pensamientos, había algo que no podía aceptar. Mis padres habían tomado una decisión consciente de irse con Ruiz, de priorizar sus vacaciones sobre mi boda. ¿Cómo podía justificar eso? No se trataba de mis errores del pasado, ni de las discusiones de hace años. Era un momento presente, una elección reciente que mostraba, una vez más, dónde estaba su lealtad. Me dijeron que mi hermano no sabía sobre la boda, que no lo había hecho a propósito, pero ¿cómo podía creerlo? Era demasiado coincidente, demasiado conveniente.
Me recordé a mí mismo que, aunque no pudiera probarlo, mi corazonada seguía siendo válida. Conocía a Ruiz mejor que nadie. Había pasado años observando cómo jugaba sus cartas, cómo manipulaba situaciones a su favor. Elegir justo esas fechas para un viaje familiar con mis padres no podía ser un simple accidente. Era su forma de reafirmar su lugar en la familia, de demostrar que siempre tendría la prioridad. A pesar de todo, una parte de mí empezaba a dudar. ¿Y si realmente estaba equivocado? ¿Y si mis padres habían intentado encontrar una solución que satisficiera a todos, pero yo había cerrado las puertas al diálogo con mi resentimiento? La incertidumbre me carcomía, como una brisa fría que se filtraba por las ventanas de mi apartamento. Mi madre, con lágrimas en la voz, me había dicho que publicar las fotos de la boda mientras estaban de vacaciones había sido como una puñalada. Parecía que nuestra ausencia no significaba nada para ti, dijo. Pero eso no era cierto. Significaba todo. La ausencia de mis padres en mi boda no era solo física, era simbólica. Era la confirmación de una verdad que había temido durante años, que nunca seríamos una familia unida. Al menos no mientras yo siguiera siendo el problemático y Ruiz el ejemplar. Sin embargo, ahora me enfrentaba a una nueva realidad, una que no quería aceptar. Quizás, en mi afán por demostrar mi autonomía, había tomado decisiones que solo alimentaban esta narrativa. Pasé días en silencio, evitando incluso hablar con mi esposa sobre el tema. Ella había sido mi roca durante todo este proceso, pero incluso a ella le costaba entender la maraña de emociones que me atrapaba. Caminaba por las calles de Madrid, observando las luces navideñas que aún colgaban en los balcones, los escaparates decorados con muñecos de nieve y estrellas doradas. Me preguntaba si algún día podría dejar atrás este peso, si podría encontrar paz en esta relación fracturada con mis padres. Había algo más que no podía ignorar. Mis padres dijeron algo que seguía resonando en mi cabeza. Nunca nos lo pusiste fácil. Y tenían razón. Desde mi infancia, había asumido que ellos nunca estarían de mi lado, así que ni siquiera lo intenté. En lugar de buscar su aprobación de manera constructiva, me aseguré de que se sintieran decepcionados de mí. Mi hermano, por otro lado, siempre les dio razones para estar orgullosos. ¿Cómo podía competir con eso? Pero, ¿debería haberlo hecho? ¿Debería haber gastado mi energía tratando de ser como Ruiz? Había algo en esa idea que me repelía. Si lo hubiera hecho, si hubiera intentado encajar en ese molde, habría perdido lo poco que me hacía ser yo mismo. Sin embargo, no podía evitar preguntarme, si hubiera tomado otro camino, ¿las cosas habrían sido diferentes? ¿Mis padres habrían encontrado más fácil ponerse de mi lado? Esa noche, mientras observaba las luces titilantes de un árbol de Navidad en la plaza, me di cuenta de que no tenía las respuestas. Estaba atrapado en una red de dudas, arrepentimientos y emociones conflictivas. No podía cambiar el pasado, pero tampoco sabía cómo avanzar. Debía disculparme con mis padres, o debía mantenerme firme en mi posición. No estaba seguro de nada. Lo único que sabía con certeza era que deseaba claridad. Una parte de mí anhelaba liberarse de este ciclo interminable de culpa y resentimiento, pero otra parte temía lo que significaría rendirse, aceptar mi parte de responsabilidad. Miré al cielo estrellado y me pregunté si algún día encontraría una respuesta, una forma de reconciliarme no solo con mis padres, sino también conmigo mismo. Actualización 1. El sonido de un taxi estacionándose frente a mi casa llamó mi atención. Era temprano, y aún quedaban rastros de la escarcha de la noche anterior en las ventanas. Desde la sala pude ver las maletas, apiladas junto a la puerta, y supe inmediatamente que eran ellos. Mis padres habían regresado de sus vacaciones. No hubo aviso previo, ninguna llamada que anunciara su llegada. Habían venido directamente desde el aeropuerto, aún con el cansancio del viaje reflejado en sus rostros. Mi esposa y yo llevábamos poco más de una semana casados, pero esta visita no presagiaba celebración alguna. Habíamos hablado de ellos varias veces en estos días, intentando comprender la complejidad de la situación. Las opiniones de amigos y comentarios de conocidos no habían ayudado mucho. Algunos estaban de mi lado, apoyando mi decisión de seguir adelante con la boda. Otros sugerían que podría haber evitado este drama si hubiera sido más directo con ellos. Sin embargo, nada de eso cambiaba el hecho de que el daño estaba hecho. Cuando abrí la puerta, mi madre fue la primera en entrar. Sus ojos, aunque cansados, llevaban esa intensidad característica de quien está decidido a abordar una conversación pendiente. Mi padre la siguió, con una expresión más contenida, pero igualmente seria. Cerré la puerta detrás de ellos y les invité a sentarse. Sus maletas permanecieron junto a la entrada, como un recordatorio físico de que esta visita no había sido planeada con ligereza. «Tenemos mucho de qué hablar», comenzó mi madre, sin preámbulos. «Es obvio que esta situación no puede seguir así si queremos que nuestra familia funcione». No supe qué responder. Por dentro, sabía que no quería tener esa conversación en ese momento.
La tensión acumulada en los últimos días seguía fresca, y no confiaba en que un enfrentamiento ahora fuera a resolver algo. No estoy listo para esto, les dije finalmente, tratando de sonar calmado. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. ¿Tiempo?, repitió mi padre, con un tono entre exasperado y molesto. Hemos venido directamente desde el aeropuerto para demostrarte que eres importante para nosotros. Ahora nos dices que no puedes hablar con nosotros. ¿Qué más podemos hacer? Sentí cómo mi frustración empezaba a crecer. Era como si no entendieran que su presencia repentina solo agravaba la situación. No se trata de lo que podéis hacer ahora, respondí, mi voz temblando ligeramente. Se trata de lo que ya habéis hecho. No siempre pueden esperar que todo funcione según vuestros términos. Mi madre intentó interrumpir, pero continué. Si realmente queríais reconciliaros conmigo, habríais respetado mi necesidad de espacio. Pero no. Aquí estamos, hablando porque vosotros decidisteis que era el momento adecuado, no porque yo estuviera preparado. La conversación rápidamente se transformó en una discusión acalorada. Sus intentos de justificar sus decisiones chocaban contra mi frustración acumulada, y cada palabra intercambiada parecía empujarme más lejos de ellos. Mi esposa, al escuchar cómo los gritos comenzaban a subir de tono, finalmente intervino. «Esto no está llevando a ninguna parte», dijo, firme pero calmada. «Creo que todos necesitamos tomar un respiro antes de seguir con esto». Mis padres se levantaron, visiblemente molestos. Mi madre, siempre la más emocional de los dos, tenía lágrimas en los ojos. Antes de salir, me miró directamente y dijo: «Sabemos que cometimos errores como padres, nadie es perfecto, pero tú también has fallado como hijo. Sin embargo, siempre te hemos perdonado y hemos intentado hacer que las cosas funcionen contigo. Si realmente somos importantes para ti, deberías hacer lo mismo». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que cerré la puerta detrás de ellos. No había respondido, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría las cosas. Mi esposa me tomó la mano y me llevó a la sala, donde me ayudó a calmarme. Hablamos por un largo rato, tratando de encontrar una manera de abordar esta situación sin seguir alimentando el conflicto. No quiero retratar a mis padres como los villanos de esta historia, pero tampoco puedo ignorar cómo me han hecho sentir durante tantos años. Sigo inclinado a culpar a Ruiz por su parte en esta situación, aunque aún no tengo pruebas concretas de que haya actuado con intenciones maliciosas. Incluso si no lo hizo, la decisión de mis padres de priorizar sus vacaciones sobre mi boda sigue siendo su responsabilidad. Sentado en el sofá, observé cómo las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la oscuridad de la sala. No podía evitar sentir que estaba de vuelta en el punto de partida, sin saber cómo avanzar. Quiero resolver esto, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo se arregla algo que ha estado roto durante tanto tiempo? Por ahora, solo puedo esperar. Tal vez el tiempo me dé la claridad que tanto necesito. O tal vez esta sea otra herida que nunca termine de sanar. Actualización 2. Antes de profundizar en esta actualización, quiero aclarar algo importante. Para quienes han sugerido que corte toda relación con mis padres, debo decir que no es tan sencillo. Si lo fuera, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Pero las familias son complicadas, un enredo de lazos y recuerdos que no pueden deshacerse tan fácilmente. A pesar de nuestras diferencias, mis padres son, en última instancia, todo lo que tengo. No tengo a nadie más que ellos. Tampoco puedo negar que hemos tenido buenos momentos. Pienso en las navidades de mi infancia, cuando mi madre llenaba la casa con el olor a turrón recién hecho, y mi padre se reía mientras intentaba armar los juguetes que Ruiz y yo recibíamos. Esos recuerdos, aunque lejanos, son como pequeñas luces en un túnel oscuro. Sí, ahora estamos en un momento complicado, lleno de malentendidos y frustraciones acumuladas, pero esa no ha sido toda nuestra historia. No soy perfecto, lo sé. También he contribuido a las tensiones entre nosotros, pero eso no significa que la culpa sea solo mía, ni tampoco completamente de ellos. Estamos atrapados en un ciclo que ninguno de los tres parece saber cómo romper. Por eso, siento que tengo solo dos opciones: dejar que las cosas se deterioren hasta un punto sin retorno, o intentar hablar con ellos y encontrar una solución. Me inclino por la segunda opción porque, después de todo, quiero pensar que soy una persona sensata. Hace 3 días me reuní con ellos. Fue un desastre. La tensión era palpable desde el momento en que cruzaron la puerta. Intentamos hablar, pero las palabras rápidamente se convirtieron en reproches. Al final, todo se desmoronó en una discusión que dejó a todos más heridos de lo que ya estábamos. Después de eso, no sabía qué hacer. Mi esposa sugirió que mantuviéramos un bajo perfil por un tiempo y estuve de acuerdo. No teníamos una mejor idea. Anoche, sin embargo, recibí un mensaje inesperado. Mis padres me escribieron, algo que rara vez hacen. Sus palabras, aunque breves, estaban llenas de arrepentimiento. «No debimos haberte gritado», decía el mensaje. «Lamentamos cómo nos comportamos la última vez. Deberíamos haberte dejado en paz cuando pediste espacio.
Leí y releí esas líneas, tratando de descifrar su tono. No sabía si era un gesto sincero o simplemente otro intento de resolver las cosas según sus propios términos. Pero entonces continuaron. «Queremos arreglar esto contigo. ¿Estarías dispuesto a cenar con nosotros este fin de semana?» Se lo conté a mi esposa, y pasamos la mayor parte de la noche discutiendo qué hacer. Sabemos que será incómodo. Después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, no hay forma de pasar toda una cena sin tocar los temas que nos han separado. Pero también siento que están intentando compensar y no quiero rechazar esa oportunidad. Mientras caminaba por la Plaza Mayor de Madrid esta mañana, observando los adornos navideños que aún colgaban en los balcones y las luces que parpadeaban en las calles, pensé en lo que realmente quiero. No quiero perderlos. Por muy difícil que sea nuestra relación, no puedo imaginar mi vida sin ellos. Pero tampoco quiero seguir atrapado en esta dinámica tóxica. Sé que tenemos muchos malentendidos, problemas de comunicación que han crecido con los años como una bola de nieve, pero quiero creer que aún podemos encontrar una manera de arreglar las cosas. No será fácil, y puede que nunca lleguemos a ser la familia perfecta que imaginé cuando era niño. Pero si hay una oportunidad de salvar lo que queda, estoy dispuesto a intentarlo. Así que este fin de semana probablemente los veremos. Será difícil, eso lo sé con certeza. Pero también siento que es un paso necesario. Mi esperanza es que podamos hablar no para culparnos mutuamente, sino para entendernos, para encontrar una manera de avanzar sin seguir arrastrando el peso del pasado. Deseadme suerte. Espero sinceramente que todo salga bien. Actualización 3. Desafortunadamente, la cena con mis padres no salió como esperaba. De hecho, podría decir que fue un desastre absoluto. Mientras camino esta mañana por las calles frías y todavía decoradas de Madrid, con las luces navideñas titilando sobre las aceras mojadas, no puedo evitar lamentar haberles dado el beneficio de la duda. Quizás debí saberlo desde el principio. Anoche mi esposa y yo llegamos a casa de mis padres, con el corazón lleno de inquietud pero también con una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, al cruzar la puerta, esa chispa se apagó instantáneamente. Allí estaba Ruiz, sentado en el sofá con su familia, riendo como si todo estuviera en perfecto orden. Sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Mi esposa me miró, su expresión era una mezcla de sorpresa y resignación. No necesitábamos decir nada para saber que esto no iba a terminar bien. Mis padres sabían perfectamente que no tengo una buena relación con Ruiz, y aún así decidieron incluirlo en esta cena. Quizás pensaron que sería una oportunidad para reconciliarnos, pero, en mi opinión, fue una completa falta de respeto. Ruiz, por su parte, también parecía sorprendido de verme allí, lo que me llevó a la conclusión de que mis padres nos habían mentido a ambos. La cena, aparentemente una tregua familiar, era en realidad un campo minado. No tardé mucho en confrontarlos. Les pregunté directamente por qué habían organizado esta situación sin decirnos nada. Mi madre, con ese tono que siempre usa cuando quiere minimizar un problema, dijo: «La mayoría de los problemas en esta familia vienen de que vosotros dos no os lleváis bien. Pensamos que era hora de solucionarlo». Sus palabras me enfurecieron. Era como si todo el peso de los años de tensiones entre Ruiz y yo recayera únicamente sobre nuestros hombros, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en ello. «Claro, porque la solución mágica es sentarnos en la misma mesa como si eso arreglara todo», respondí con sarcasmo. Miré a Ruiz esperando alguna reacción, pero por primera vez en mucho tiempo parecía estar de acuerdo conmigo. «Yo no vine aquí para esto», dijo con frialdad. Por una vez estábamos en la misma sintonía, ninguno de los dos quería estar allí. La tensión era palpable y mi madre, visiblemente alterada, comenzó a llorar. «No puedo creer que ambos pongáis vuestro orgullo por encima de la familia», dijo entre sollozos. Estaba a punto de responder, pero Ruiz, inesperadamente, tomó la palabra. «¿Hablas de valores familiares?», dijo, con una amargura que rara vez mostraba. «Tú aceptaste irte de vacaciones conmigo, sabiendo perfectamente que eso significaba faltar a la boda de tu otro hijo. No eres la persona indicada para hablar de familia». Las palabras de Ruiz cayeron como un rayo en la habitación. Por un momento nadie dijo nada. Mi madre intentó replicar, pero Ruiz continuó, esta vez dirigiéndose a mí. «Por cierto, sabía que te estabas casando, no porque ellos me lo dijeran, sino porque lo vi en las redes sociales. Pero no programé el viaje para arruinar tu boda, como probablemente crees. Elegí esas fechas porque era mi única oportunidad antes de empezar un nuevo proyecto. Mis razones no tenían nada que ver contigo, pero, claro, ellos tuvieron una opción y eligieron irse conmigo». La claridad de sus palabras me golpeó como un balde de agua fría. No importaba si Ruiz había tenido malas intenciones o no, lo que importaba era la decisión de mis padres. Ellos eligieron, y su elección no fue estar conmigo en el día más importante de mi vida. Me levanté de la mesa, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. «No estoy aquí para resolver nada con Ruiz», dije, mi voz firme pero temblorosa.
Y después de esto, no creo que haya nada que resolver con vosotros tampoco. Miré a mi esposa y ambos comenzamos a dirigirnos hacia la puerta. Antes de salir, mi madre intentó detenerme, pero sus lágrimas ya no tenían el mismo efecto en mí. Durante años había permitido que esas lágrimas justificaran sus acciones, pero esta vez era diferente. Sabía que no podía seguir siendo parte de este ciclo tóxico. Mi padre no dijo nada. Permaneció en silencio, como si supiera que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Esa noche, al llegar a casa, bloqueé sus números y eliminé sus contactos. Mi esposa y yo hablamos durante horas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Decidimos que era momento de priorizarnos a nosotros mismos. Hemos adelantado nuestra luna de miel, que inicialmente planeamos para dentro de unos meses. Ahora más que nunca necesito un descanso de todo esto. Mientras empaquetamos nuestras maletas esta mañana, me siento más ligero. No sé si esta es la decisión correcta, pero es la que necesito tomar en este momento. Por ahora estoy mejor sin mi familia. Quizás el tiempo cure estas heridas o quizás nunca lo haga. Pero al menos puedo empezar a construir una vida donde no tenga que cargar con el peso de sus elecciones. Así están las cosas. A veces dejar ir es la única forma de seguir adelante. Actualización 4. Acabamos de regresar de nuestra luna de miel. Fue un viaje que esperábamos con ansias, no solo como una celebración de nuestra unión, sino también como una manera de alejarnos del caos familiar que había consumido nuestras vidas durante semanas. Pasamos días caminando por playas tranquilas, contemplando atardeceres y prometiéndonos que construiríamos una vida juntos sin las sombras del pasado. Por un breve momento, creí que habíamos encontrado la paz. Sin embargo, esa paz se desvaneció tan pronto como volvimos a casa. Mientras descargábamos nuestras maletas, mi esposa encontró algo en la puerta trasera, una caja envuelta con un lazo rojo. Me quedé inmóvil por un momento, dudando si abrirla. Sabía quién la había dejado allí incluso antes de leer la tarjeta. Al abrirla, encontré una foto enmarcada de mis padres y yo, pero, curiosamente, sin Ruiz. Era una imagen de años atrás, cuando las cosas parecían más simples. Por un momento me asaltó la nostalgia. Recordé ese día, una excursión familiar a un parque local. Yo tenía quizás 9 años, con una gran sonrisa que en aquel entonces no necesitaba esconder el peso de los años venideros. Junto a la foto, había una nota escrita con la letra apresurada de mi madre. En ella, me pedían perdón y me rogaban que los desbloqueara. «Tu madre está mal, no para de llorar», decía la nota. Sabía que esto era otro intento de manipulación, una táctica para hacerme sentir culpable, pero no sentí compasión. En su lugar, sentí una frustración profunda, una mezcla de rabia y agotamiento. Mi esposa, viendo mi reacción, tomó la caja y la guardó en el closet. «No necesitas lidiar con esto ahora», me dijo. Actualización 5. No respondí. No tenía palabras, ni ganas de darles una. Había llegado al límite de mi paciencia, y este gesto, lejos de acercarme a ellos, solo reforzó mi decisión de mantenerme distante. He dado demasiadas oportunidades, algunas que probablemente no merecían, y todo lo que han hecho es mentir y manipular. Por ahora la caja se quedará en el closet, junto con las promesas vacías que contiene. No pensé que las cosas pudieran empeorar, pero lo hicieron. Fue una tarde de domingo, tranquila y apacible. Mi esposa y yo estábamos acurrucados en el sofá de la sala, viendo una película, disfrutando de la calma que tanto nos había costado encontrar. La puerta trasera estaba entreabierta, como solíamos dejarla cuando estábamos en casa, dejando entrar la brisa fresca del invierno madrileño. De repente, el sonido de la puerta abriéndose completamente interrumpió nuestra tranquilidad. Miré hacia atrás pensando que el viento la habría empujado, pero lo que vi me dejó congelado. Mis padres estaban allí, de pie en el umbral, como si cruzar esa puerta fuera lo más natural del mundo. Mi madre ya estaba llorando, sus ojos hinchados y llenos de lágrimas. Mi padre, con su habitual seriedad, parecía decidido pero cansado. «¿Qué estáis haciendo aquí?», les pregunté, tratando de mantener la calma. «No podéis entrar en nuestra casa así, sin invitación, sin aviso». Pero ellos no estaban allí para escuchar. Mi madre, entre sollozos, dijo que no podían seguir soportando esta situación. «Necesitamos arreglar las cosas ahora mismo», dijo, su voz temblando. «No podemos más». Respiré hondo, tratando de controlar mi creciente frustración. «En mi casa solo entra la familia», les dije, con una frialdad que no había planeado. «Y para mí, la familia son mi esposa, yo, y los hijos que algún día tendremos. No vosotros». Mis palabras fueron como un golpe directo al corazón de mi madre. Sus sollozos se intensificaron, como si cada lágrima fuera una respuesta a las barreras que estaba levantando. Mi padre intentó calmarla, sujetándola por los hombros, pero la tensión en la sala era insoportable. Mi esposa, viendo que la situación no mejoraba, se levantó y dijo con toda la firmeza que pudo reunir:
Creo que es mejor que se vayan. Mis padres entendieron que no iban a obtener lo que buscaban. Lentamente se dieron la vuelta y salieron, mi madre aún llorando, mi padre en silencio. Cerré la puerta tras ellos y me aseguré de que estuviera con llave. Por primera vez, sentí que esa puerta no solo cerraba nuestra casa, sino también una etapa de mi vida que necesitaba dejar atrás. Esa noche mi esposa y yo tomamos una decisión. A partir de ese momento cerraríamos con llave todas las puertas, incluso cuando estuviéramos en casa. Nuestra tranquilidad, la paz que tanto habíamos luchado por construir, era ahora nuestra prioridad. No podía permitir que nadie, ni siquiera mis padres, interrumpiera eso. Algunos amigos nos sugirieron instalar cámaras de seguridad. Aunque la idea no era descabellada, no creemos que mis padres sean peligrosos. Solo son, como bien lo resumió mi esposa, bastante molestos. Por ahora, nuestra casa es nuestro refugio, un lugar donde podemos ser nosotros mismos sin las sombras del pasado acechándonos. Y pienso hacer todo lo posible por mantenerlo así.